estoy convencido que sí. Necesitamos también herramientas. Seguramente este mundo absolutamente sobreestimulado, lleno de cosas, ¿no?, en el que vivimos, ¿no?, necesita también fórmulas que ayuden a la gente a navegar entre este ruido. Porque el ruido ha llegado para quedarse. Ya no podemos pensar. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaremos sobre la economía de la atención con personas expertas en la misma, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con Andoni Luis Aduriz, chef de Mugaritz, restaurante con 2 estrellas Michelin y el único en el mundo que ha pasado 14 años seguidos entre los 10 mejores de la lista 50 Best. Aduriz es considerado uno de los cocineros más innovadores a nivel mundial, pero su influencia va más allá del ámbito culinario. Es un creador multidisciplinar que ha generado contenidos de todo tipo, desde conferencias, libros, columnas de opinión, hasta espectáculos escénicos y diversas producciones audiovisuales. Con Andoni hablaremos de técnicas para focalizar la atención, de fórmulas para navegar en un mundo lleno de ruido y estímulos, y de la creatividad como una cualidad intrínseca del ser humano, pero que al mismo tiempo podemos ejercitar para poder dar con nuevos caminos no explorados. Muchas gracias por su atención. Como saben, suelo aprovechar mis desplazamientos personales o de trabajo para realizar las entrevistas de este podcast. Y suelo decir en plan broma, he viajado hasta México para entrevistar o hasta Barcelona para entrevistar o a Bilbao. Pero en este caso es diferente, porque en esta ocasión he viajado hasta la frontera entre las localidades de Rentería y Astigarraga, donde está Mugaritz, que en euskera significa roble que está en la frontera. Y de hecho estamos aquí a unos pasos de ese roble bicentenario que le dan nombre a este lugar, y he venido hasta aquí para hablar con Andoni Luis Aduriz. Andoni, muchísimas gracias por recibirme. Un placer. Andoni, dices que el hecho de que la gente se desplace hasta aquí es una preparación a algo, es una especie como de descompresión. Sí, efectivamente. Pensemos cómo se viajaba antes, ¿no? Antes, incluso por ahí, sé que en algunas lenguas y en algunas culturas hay un dicho que básicamente, alguna vez lo escuché, que el que no viaja a caballo, pues no viaja. O sea, y viene a decir con la pausa, con el tiempo, con esa modalidad en la que tú eras parte del paisaje, participabas de él, ¿no? Si eres una persona con una vida social activa, por motivos profesionales, por ejemplo, y te toca recorrer muchos lugares del mundo, sea la paradoja, como es mi caso, que has podido estar 7 veces en Australia, 8 o 10 veces en Perú, has podido estar unas 20 veces en Estados Unidos, has podido pasar pues 4 o 5 veces por Hong Kong, y así podíamos seguir infinidad de veces, de infinidad de ejemplos, ¿no? Y te das cuenta que en realidad has estado y has pasado, la palabra sí es pasar, no has viajado, no conoces nada, ¿no? Es decir, puedes acumular en esa suerte de capitalismo de titulares, ¿no? Pues puedes poner X en los lugares que has estado y no vivirlos, ¿no? Y esto es algo que se reproduce constantemente, ¿no? Estamos más obsesionados con sacar la foto que con mirar el paisaje, ¿no? Y esto, claro, pues lógicamente te lleva a la otra reflexión, ¿no? Yo muchas veces cuando me cuesta, por ejemplo, hablar de sostenibilidad, pues hago lo contrario, ¿no? Pienso que es insostenible y simplemente en ese juego de espejos llego a la conclusión que la sostenibilidad estará al otro lado de lo insostenible, ¿no? Y en este caso, respondiendo a tu pregunta, pues sí, efectivamente, si estamos ahora mismo consumiendo trayectos, pues lógicamente te das cuenta que cuando alguien viene a Mugaritz, parte del ritual, más allá de que hay un ritual imaginario, ¿eh? O sea, tú igual en México ya te estás preparando para llegar, pero ya cuando estás aquí en el hotel y te preparas, ¿no? Estás en capilla como los toreros, te estás cambiando de ropa, te has duchado, atas la botonadura y luego ya te espera un transfer o coges tu vehículo y llegas, el llegar ya es una parte del viaje. Claro, y que me sirve para dar un poquito más de contexto de dónde estamos, porque además de estar a unos pasos de este roble, estamos en una terraza rodeados de árboles,
a unos pasos de una carretera donde pasan muchos camiones y que se nos colarán por el audio, y también de muchos pájaros que están trinando, y que esto también es parte de este contexto y de este pacto. Hablaba con Daniel Innerarity, que entiendo que es amigo tuyo y además colaborador con quien han escrito el libro de Cocinar, Comer y Convivir, y hablaba sobre ese pacto, y él hablaba de esa lectura pausada que piden sus libros y que piden sus ensayos. ¿Cuál es ese pacto que se establece o que se pide establecer con las personas que vienen a Mugarit? Bueno, nosotros tenemos la suerte de que aquí hay la cobertura justa, ¿no? Hubo un momento hasta que no había cobertura, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Tú puedes ser un consumidor de experiencias que simplemente llegas aquí porque te han contado que pasan cosas que son excepcionales y, bueno, quieres simplemente tacharlas de tu lista, o realmente puedes ser una persona que le va a prestar interés a algo que se sale un poco del guión, ¿no? Y bueno, nosotros muchas veces decimos, ¿no? Aquí viene gente sensible, aquí viene gente que le han dicho que viene gente sensible, y aquí viene gente que quiere parecer sensible aunque no lo sea, porque aquí le han dicho que llega gente sensible. Entonces, esas serían las tres formas también que tenemos un poco de abordar una experiencia, ¿no? Le puedes poner más o menos interés, más o menos atención, y en relación a eso, pues lógicamente se ve de diferente manera, ¿no? A ver, Mugarit se abrió en 1998. Correcto. Por lo cual te habrán tocado unos 10 años de mesas antes de que llegaran los smartphones. ¿Cómo nos cambia o cómo nos han cambiado a los comensales esta conexión constante, o mejor dicho, distracción constante? ¿Cómo nos vemos desde fuera? Bueno, yo creo que hemos cambiado las misas por las mesas hoy en día, ¿no? Se han cambiado muchas cosas, ¿no? Yo lo que sí presiento, y quizá hay una parte en la que no nos ha venido mal desde una perspectiva egoísta, ¿no? Y es que hoy en día podemos ser contadores, todos podemos ser contadores de historias, ¿no? Podemos ir construyéndonos una suerte de relato que dé color a la vida que queremos que los demás vean de nosotros, ¿no? Que los demás perciban que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, pues visitar cosas no tiene el mismo significado hoy que hace 20 años o hace 30, ¿no? Antes seguramente era algo genuino, y hoy también lo será para mucha gente, pero es verdad que parece que hay una mediación de todas estas opciones de poder mostrar lo que hacemos, y bueno, pues distorsiona también, o sea, tenemos más pose que antes quizá, ¿no? Entonces, bueno, yo particularmente en estos últimos 10 años, no tanto la tecnología, porque a nosotros se nos ha superpuesto otro hecho, ¿no? Y es que hemos cada vez cogido una dimensión más internacional. Claro, entonces es como te digo, ¿de qué se murió? ¿De COVID o sabes? ¿O del accidente? Bueno, pues no sabemos, pero las dos cosas eran... A nosotros lo que nos ha sucedido es eso, que hemos cogido una dimensión internacional. De repente tú coges la lista de reservas y te das cuenta que viene gente de todo el mundo, y bueno, muchos realmente vienen con una vocación de contarlo, pero muchos pasan de una forma muy discreta, o sea, realmente vienen a disfrutar o a sufrir su experiencia y se van y o sea, no tiene una mayor trascendencia, ¿no? Pero bueno, sí, vemos que hay más luces que antes y vemos más exposición que nunca, ¿no? Y desde el punto de la creación, de esta vanguardia internacional en la que estás desde hace muchos años, mencionas en algún momento que la vanguardia desgasta debido a esa gran expectación que hay alrededor del trabajo que hacéis aquí, ¿no? Hay una cierta tensión crítica, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo te liberas de esta atención crítica para poder trabajar con libertad? Bueno, mira, aquí volvemos otra vez a las paradojas, ¿no? A veces la forma de vivir con más discreción es en una gran ciudad llena de gente, porque pasas desapercibido. A veces pasas más desapercibido entre la multitud que en una localidad con 20 habitantes, que los 20 están pendientes de ti, ¿no? Hay un dicho aquí en euskera que se dice aquí en vasco, que es pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Tú puedes estar en una gran ciudad. A mí, de hecho, me sucede en muchas ocasiones tener que viajar a una gran ciudad y estando solo y estar en un hotel, y yo callejeo y me siento en paz porque realmente nadie me presta atención, ¿no? Entonces, bueno, con esto te trato de explicar lo siguiente, ¿no? Antes, para ver el mundo, también como metáfora, antes para ver el mundo tú tenías que desplazarte. Ahora depende en dónde estés y cómo seas, tú te sientas y el mundo pasa delante tuyo, ¿no? Entonces, bueno, yo he aprendido en el ruido, en tanto en esa especie como de burbujeo, pero que es un burbujeo que también está lleno es efímero. O
O sea, yo vivo en un mundo efímero, ¿no? Titulares, ¿no? Polémicas, que son muy grandes, ya son globales, pero también se consumen muy rápido, porque la siguiente polémica llega a los 2 segundos después, ¿no? No hay memoria, hemos perdido la memoria, y esto, bueno, pues tiene su parte buena y su parte mala. Este es un restaurante muy criticado, para que la gente se haga una idea, ¿no? Es un restaurante que está en los libros de culto de algunos y en los libros de grandes dramas de otros, ¿no? Y en cualquier caso, tenemos que entender, para que veas la presión cómo se mide, ¿no? Yo al equipo les decía, mira, yo sé que nosotros trabajamos para hacer a la gente feliz y para realmente aportar algo, ¿no? A nuestra profesión y a la vida de la gente que nos visita, ¿no? Este es el objetivo. Por el medio ocurre que hay gente, pues bueno, que no encaja con lo que nosotros hacemos y se produce lo que son críticas, ¿no? Cuando tienes una crítica en tu mundo diseñado para la excelencia es como un pelo en la sopa. Molesta mucho. ¿Cómo es la manera que tenemos de eludir el daño que hace un pelo en la sopa? Pues muy fácil, haciendo sopas de pelo. Entonces nosotros lo que hacemos es, frente a la creatividad discutida, más creatividad. Frente a las críticas con vocación de hacer daño, hay un momento que te está el volumen de críticas, que el que critica ya sabe que la solidez que tú tienes, de alguna forma, esa crítica premeditadamente dañina, pues queda también diluida, ¿no? Entonces, bueno, cuando entiendes todo esto, tú puedes seguir haciendo tu trabajo abstrayéndote un poco de lo demás, ¿no? Te cuento una cosa que me acaba de pasar hace rato que estaba desayunando aquí en Franchilla sí. a unos escasos 600, 700 metros. Sí. Estaba desayunando y estaba un poco ocioso, abrí Google Maps y dije, voy a buscar restaurantes. Y entonces me salían los 2 restaurantes que hay aquí en la zona con 4.6 estrellitas, 4.7 y Mugaritz con 4.0 y yo, ok, esto explica mucho cómo funciona esto, ¿no? Bueno, fíjate una cosa, porque la gente, para entender este mundo casi distópico en el que vivimos, simplemente voy a poner un dato que cuando yo se lo contaba a la gente le suele hacer mucha gracia, ¿no? Yo decía, mira, para que entendamos el cruce de realidades que se soportan y que se sujetan y que sujetan las realidades, ¿no? Yo, en una de las listas más reconocidas, más reputadas y sobre todo de más alcance a nivel mediático, que es la de FitTVs, no quiere decir que sea la mejor, yo no voy a entrar ahí, simplemente es una de las más conocidas, ¿no? Nosotros hemos estado ahí 14 años en el top 10, es decir, hemos sido el único restaurante en el mundo que ha estado entre los 10 primeros durante 14 años. Ahora estamos entre los 20. Bien, imaginémonos, yo le explicaba a la gente, mire usted, yo, según el FitTVs, soy el 7º restaurante del mundo, el 3er restaurante del mundo, el 5º mejor restaurante del mundo, según esta lista. Bien, según el TripAdvisor, en mi pueblo, que hay 20.000 habitantes y seguramente hay 30 casas de comida, restaurantes, bares o 50, soy el número 16. O sea, ha coincidido que nosotros en el mundo estábamos más arriba que en el pueblo. Y esto, dices, bueno, pero esto alguno de los dos se equivoca, ¿no? Bueno, son realidades diferentes. O sea, son culturas diferentes, visiones diferentes y que son paralelas. Es decir, tú lo puedes abordar desde tantos lugares como listas quieras hacer, ¿no? Porque claro. Nadie me ha preguntado si quiero estar en la lista de los mejores restaurantes del mundo. Igual me interesa estar en la lista de los restaurantes que más retribución económica logran con menos trabajo. O estar en la lista de los restaurantes más felices del mundo. O estar en la lista de los restaurantes, yo qué sé, más queridos. Es decir, tú puedes hacer muchas listas y puedes hacer muchos rankings. Uno tiene que saber que luego se cruzan opiniones que, bueno, que son, pues eso, pueden ser divergentes y son lícitas, ¿no? Sí, fíjate que a mí me da esa impresión a veces cuando veo estas galas de las estrellas Michelin y que veo estas grandes fiestas que se arman y luego yo tengo la duda si estos reconocimientos, estos grandes reconocimientos son más bien un factor de distracción para la atención de lo que quiere hacer un chef. Puede ser. De hecho, hay chefs que realmente han entrado en depresión cuando han puesto demasiada responsabilidad en terceros, ¿no? Yo aquí, y esto lo explico y yo lo comparto con el equipo, uno de mis objetivos fundacionales en el proyecto Mugaritz
fue abstraernos de todas las listas y guías, siendo muy respetuoso con todas, también bailándoles un poco la cuerda, pero en el fondo nosotros lo que debíamos de ser es dueños de nuestro propio destino. Y esto es lo que me ha ocupado y me ha preocupado. Pongo un ejemplo muy sencillo. Hay una lista que se llama The Best Chef. El año pasado, si no me equivoco, en una gala en no me acuerdo qué ciudad europea, se sorprendieron mis colegas porque a mí me colocaban en el puesto número 3 del mundo y yo no fui. Entonces yo ahora, cuando me colocan en el número 20, igual voy. Porque en el fondo, vuelvo a insistir, yo no puedo, yo tengo que respetar lo que dicen de nosotros, pero yo no puedo, no quiero, no deseo poner la responsabilidad que nosotros hacemos y somos en manos de terceros. Porque esto si no acabará de la siguiente manera, como los niños con las notas. Si no se explica bien, se le da relevancia a la nota en el examen, no a lo que responde esa nota. La nota responde a lo que has aprendido. Es un código que ayuda a identificar que realmente tú has aprendido. Has aprendido de 9, has aprendido de 10. No, lo importante es la nota, da igual si has aprendido. En ese momento copias, robas, haces lo que sea, ¿no? Y nos metemos en una sociedad donde al final las referencias están equivocadas, ¿no? Y de hecho las notas yo creo que a final de cuentas nos pueden servir para muchas cosas, pero no para la felicidad, desde luego. Bueno, te puedes volver tremendamente infeliz con todo el reconocimiento del mundo, porque en el fondo el resto te reconoce, pero tú no te reconoces a ti. Yo a mis chicos les digo, ¿sabéis lo que es la felicidad? ¿Sabéis lo que es la felicidad? No, la felicidad no es, profesionalmente hablando, no es lo que nos cuentan, ni lo que quieren tus padres, ni lo que quiere tu pareja, ni tu vecindario, ni la propia sociedad, ni los ecos de la sociedad. La felicidad es cuando tú consigues alinear aquello que tú deseas hacer con aquello que haces. Y que es muy lícito que sea tener la cadena de restaurantes que más dinero ganan del mundo. Tú puedes ser una persona que aspira a ganar mucho dinero, tú puedes ser una persona que aspira a tener mucho renombre y querer ser el mejor cocinero del mundo. Si eso no es un problema, si es lícito y genuino. El problema es cuando te ves defendiendo un argumento que no es el tuyo, ¿no? Y que te lleva a la infelicidad, y eso se ve constantemente, ¿no? Ahora que mencionas a tu equipo y las cosas que compartes con ellos, tu tocayo Andoni Orrantia, que fue quien me recomendó entrevistarte, una de las cosas que me dijo, oye, pregúntale, Andoni, por esa puerta de cristal que separa la cocina de la sala. Qué crack, Andoni. Sí, fue un accidente, pero para que veamos un poco cómo funciona la creatividad, ¿no? La creatividad a veces está al acecho y sale a tu paso, ¿no? No siempre vas tú buscando la idea, ¿no? A veces está ahí, acechándote, ¿no? Mira, nosotros cuando montamos este proyecto teníamos un problema. Yo quería meter lo que había aprendido, lo que había visto toda mi vida, una puerta batiente donde gente de sala, el equipo de sala entra por una puerta y se sale por la otra y es una puerta batiente. Pero coincidió que por cómo estaba la disposición del comedor, esa puerta nos quitaba mucho espacio y no podíamos poner una puerta. Entonces tuvimos que hacer una inversión que no teníamos, pero bueno, frente a nuestra... la rabia que me dio, porque yo no quería gastar dinero en eso, prefería gastar dinero en otras cosas de la cocina, bueno, pues tuvimos que poner una puerta. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo observaba aquello y claro, me daba cuenta que cuando hay un servicio tenso donde tú quieres correr, no puedes correr, la puerta te marca el paso. Yo observaba que la gente de sala quería salir disparada hacia la sala, pero en el momento que llegaban a la puerta te tienes que parar casi en seco, te tiene que detectar la célula y entonces en ese momento se abre la puerta y les obligaba a dar un paso sereno. El primer paso no era la carrera como ellos venían, tenían que parar y daban un paso de serenidad, casi de serenidad fingida, pero la puerta les obligaba. Y claro, ahí me di cuenta que yo solo podía aplicar en la cocina. Y entonces dije, ¿cómo consigo, sin montar una secta, sin hacerles budistas a todos estos, ni darles orfidal, cómo consigo yo tener un equipo de gente que mantenga la atención en lo que está haciendo y no estén con las manos en automático haciendo algo, cocinando, con una mente puesta en lo siguiente y en lo siguiente disparada hacia un futuro inmediato de cosas que hay que resolver en una cocina, porque al final es una lucha contra el tiempo, ¿no? Claro, y dije, tengo que pensar algo. Y me di cuenta que en Japón cocinan con palillos. Y dije, pues bueno, tiene que haber una alternativa al palillo. Y entonces empezamos a trabajar con pinzas. Y yo muchas veces explico que hoy en día, suena chiste, pero
Yo estoy convencido que el primer restaurante que trabajó con pinzas en el mundo fue Mugaritz. Y que luego, claro, como pasa por aquí tanta gente y como vas a tantos congresos, como idea eso se disparó y hoy en día es una herramienta en cualquier cocina, ¿no? La gente siquiera se pregunta de dónde viene el origen, pero yo estoy convencido que fue el primer restaurante. Pero venía de esta idea. Claro, yo decía, si les pongo una herramienta que les obligue, o sea, casi es incómodo trabajar con pinzas, pero te obliga a estar en tus dedos. Ya no se dispara la cabeza olvidándose de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, era un elemento de fijarnos al presente. Y para mí esto fue todo un descubrimiento y bueno, aquí sigue. Tal vez necesitamos más puertas de cristal y más pinzas en muchos otros lugares, ¿no? Estoy convencido que sí. Necesitamos también herramientas. Seguramente este mundo absolutamente sobreestimulado, lleno de cosas, ¿no?, en el que vivimos, ¿no? Necesita también fórmulas que ayuden a la gente a navegar entre este ruido. Porque el ruido ha llegado para quedarse. Ya no podemos pensar. De hecho, fíjate, ¿no? Tú haces una presentación de cómo es Mugaritz y casi es un lugar casi de retiro, ¿no? Tú te escapas un poco. ¿Cómo te puedes escapar a la paz? Hemos perdido la paz, hemos perdido esa batalla. Entonces, bueno, quizá hay que ayudar a la gente a aprender a vivir en esta especie como de sobreestímulos, ¿no? Hay mucha luz, hay mucho ruido, hay mucho sabor, hay mucho olor, todo está sobre. Y por eso Mugaritz ha apelado en un mundo de sabores, que es el mundo de la cocina, a reivindicar la insipidez, ¿no? Que yo creo que hoy en día la insipidez que te baja el umbral del sabor hasta un punto donde empiezan a verse las capas de las texturas, casi es un ejercicio de absoluta subversión, ¿no? O sea, la subversión hoy es la caricia, no es el golpe. Y la pausa que mencionabas, ¿no? Y la pausa. Mugaritz cierra 5 meses. 6. 6 meses. Ahora 6. Y te concentras con el equipo para crear. Se van al rincón de pensar, ¿no? Correcto. ¿Nos puedes contar un poco cómo es este proceso y por qué es importante centrarse solamente en la creación durante todo este tiempo? Bueno, varios motivos, ¿no? Primero hay que decir que uno no se quita la camiseta de creatividad. Yo siempre suelo explicarle a la gente que si una persona es honrada siempre, ¿no? Tú no sales por la mañana a las 8 de la mañana de casa siendo honrado y solo de 8 a 4 eres honrado y a las 4 y un minuto te vuelves un desalmado. No, el honrado es honrado, más o menos el ordenado es ordenado y la persona que es limpia pues es más o menos limpia. O sea, no eres limpio también eso de 8 de la mañana a 5 de la tarde y a las 5 de la tarde ya eres una persona sucia, ¿no? Pues la creatividad es lo mismo, tú no te desprendes de ella. Si la trabajas, si la amplías, si no la constriñes, no la sellas, pues al final la aplicas a todo en tu vida, ¿no? Y la cabeza va ahí trabajando, ¿no? Entonces, nosotros la creatividad no la dejamos nunca. Y de hecho, el tiempo no respeta, decía alguien, el tiempo no respeta aquello que se hace sin contar con él. Entonces, claro, es muy interesante entender que las buenas ideas, las ideas que buscan tener un sentido, tienen que compostar. Es como un mole, tienen que madurar. Entonces, por eso a mí me gusta la creatividad, constante, ¿no? Pero más allá de eso, que es verdad, luego hacemos un ejercicio donde en 6 meses nos metemos mucho más intensos. E incluso gente del equipo que ha participado a lo largo del año en producción, o sea, ha ido produciendo y tal, les metemos en los procesos creativos y les ponemos durante un tiempo a crear. Y por cierto, te cuento esta anécdota que es muy interesante. Hay aquí un centro de neurociencias y lenguaje de alto rendimiento, el BCBL, y con ellos arrancamos un proyecto precisamente sobre esto. Cogíamos a nuestros chicos antes del proceso de creatividad, les hacían con unas resonancias magnéticas una serie de test y una serie de pruebas y queríamos saber si durante los 4 o 5 meses que estaban en el proceso creativo les cambiaban las conexiones neuronales y la manera de pensar, ¿no? Y nos dimos cuenta que efectivamente es así. Es decir, trabajar la creatividad, hacer gimnasia mental
realmente cambia un cerebro que es plástico y que a veces se nos olvida, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y eso se puede ver en algún sitio? Pues supongo que hay algún adelanto yo creo que en Internet, pero no sé, y lo digo sinceramente, desconozco si los artículos que esto va a dar o ha dado ya se ha publicado alguno. Oye, eso de entrenar de entrenar la atención, ¿no? Tú mencionabas, dices que hay que estar entrenados para poder captar aquello que a mucha gente se le puede escapar, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo se entrena? ¿Cómo se ejercita esa atención o esa percepción? Bueno, primero siendo consciente. Primero esto asumiéndolo muy claro. Es decir, tú tienes que... mira, hay una cosa que es muy bonita, ¿no? Y es cuando ves citas, ¿no? A lo largo de tu vida te vas encontrando citas fantásticas que las dijo Aristóteles y las dijo no sé quién, o las dijo un pensador en el siglo XVIII o en el siglo XX o quien sea, ¿no? Te vas encontrando muchas citas, pero yo a la gente le pediría que se quede con con 6 de ellas y por favor las repase cada semana, ¿no? Y que las tengas muy presentes. Esto es importante porque yo creo que cuando de alguna forma te quedas con 2, 5, 4, 6 códigos, forman ya parte de tu vida, acaban siendo parte de tu vida, ¿no? Y ahora me he despistado, que me habías preguntado. Te había preguntado de eso, del entrenamiento, de cómo entrenar. Sí, fácil. Pues mira, somos lo que hacemos repetidamente, decía Aristóteles. Ajá, pues lógicamente, mira. cuando lo que tú tienes que hacer es saber, asumir, entender que nosotros podemos marcarnos un objetivo, pero seguramente el camino, ese viajeita hacia el objetivo, es donde aparecen todas las cosas más inexplicables, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Nosotros un día, trabajábamos con una suerte de almidón, que se llama kuzu, ¿no? Que trajimos de un viaje a Japón. Ellos lo usan de una forma muy determinada, ¿no? Y nosotros empezamos a maltratarlo. Nosotros maltratamos las cosas, ¿no? Pongo otro ejemplo. Y luego vuelvo al kuzu. Cogimos una máquina coreana de fermentación, teníamos un cocinero coreano, nos dijo que en Corea esa máquina servía para fermentar todo lo que eran ajos, cebollas, jengibre, todo productos raíces que crecen bajo tierra, ¿no? Entonces, claro, Mugaritz, ¿qué hizo? ¿Qué es lo primero que metimos en esa máquina? Un plátano. Es decir, nosotros vamos contracorriente, ¿no? O sea, no sé cuánto tiempo llevarán los coreanos fermentando cosas bajo tierra, pero la máquina llama Mugaritz y metimos un plátano. Y ahora vuelvo al kuzu. Nosotros empezamos a enredar con el kuzu hasta el punto que hay una escuela en Japón donde ahora hacían una receta de ñoquis a partir de kuzu, porque nosotros le dimos un tratamiento que habitualmente ellos no le dan. Y tiene que ver con esa mirada diferente, ¿no? De preguntarte y de alguna manera estresar todo lo que son los convencimientos, ¿no? Y para eso hace falta mucha pausa y hace falta muchas veces pensar de manera divergente. Pero vuelvo al kuzu. Hicimos un pan, pero en vez de a partir de harina de trigo, a partir de kuzu. Se hizo el pan, aquello fermentó, el molde en el que estaba quedó una suerte de masa con alveolos, blanca, pero blanca cristalina, ¿no? Y entonces el chico que lo hizo dijo, ha salido mal la prueba, porque esto no es un pan. Date cuenta que nosotros todo lo identificamos en base a una serie de códigos. Claro, él quería ver un pan con una costra tostada y estaba viendo una cosa que no se parecía nada a un pan y con una suerte de una blancura como si fuera un papel, un folio. Claro, le dijimos, aquí hay una oportunidad. Lo estás mirando mal. O sea, lo estás mirando desde un código erróneo. O sea, aquí no hay un pan. Aquí hay una cosa que no había habido nunca antes. Entonces, no le llamemos pan. Entonces, esto es un bizcoflán. Fíjate qué textura tiene. O sea, abstráete y pruébalo. Y claro, resulta que estabas delante de algo que era cremoso, pero no tenía grasa. Y claro, allí es el mundo de la sutileza. O sea, la oportunidad está en ese punto casi gris, en la sombra, donde te obliga a mirar mucho más, porque está en la sombra. Y este es el ejercicio de la creatividad, entender esto, que las cosas no están a la luz debajo de un foco, las cosas están ahí, un poco, a la sombra, ¿no? Y exactamente, y esa es la forma hay que educar esa mirada. Hasta ahora hemos hablado de, digamos, tu enfoque como creador
en el campo de la gastronomía, pero tú haces muchísimas otras cosas. Escribes libros, artículos desde hace ya 10 años casi en el país, además de dar charlas y hacer, bueno, espectáculos con la Fura del Baus. ¿Cómo aplicas estos preceptos a esa otra creación que no es necesariamente gastronómica? Bueno, es como si... Bueno, aquí hay varias cosas. O sea, esta respuesta tiene varias... Seguramente tiene que ver con el carácter de uno, ¿no? Yo soy una persona curiosa. O sea, dices, ¿tú eres cocinero? No, yo soy curioso. Yo soy un curioso que me ha tocado caerme en una cocina y cocino. Y me da mucha satisfacción, ¿no? Pero me da mucha satisfacción porque resulta que a través de lo que hago, en un lugar que se supone que era un restaurante y le dimos una patada y ya no pone que no es un restaurante en ningún sitio, pues realmente era una oportunidad de aprendizaje extraordinaria, ¿no? Y también de cruzarnos a otros mundos que realmente nos generan mucha curiosidad. A mí me interesa mucho cualquier actividad creativa, cualquier persona creativa me llama profundamente la atención, y pensemos que yo observo a la gente desde una perspectiva de sobremesa, es decir, están esos códigos que acompañan a los grandes personajes que de alguna forma están obligados a representar el personaje y ser prudentes con lo que opinan, que siempre de alguna forma está sujeto a hechos o a cosas que de alguna forma están confirmadas, ¿no? Pero claro, cuando estás en un territorio de sobremesa, bueno, es un poco ese territorio, como te decía yo, sombrío, que permite ya no solo hablar de certezas y de lo que sabe, sino que de alguna manera la gente se desarma y cuenta también lo que opina. Y en ese momento uno empieza a formarse o a construirse a partir de los retales de las vidas de otros, que te dan un nivel de riqueza extraordinario. Es como si te dijera, una buena sobremesa bien llevada acaba siendo un destilado de la vida de esa persona, de parte de la vida de esa persona. Y eso, bueno, no tiene precio. No hay en el mundo una universidad que te regale más, ¿no? Y a mí eso me interesa mucho. A mí, como solo tengo una vida y es finita, pues me interesa mucho nutrirla de vidas de otros, de gente que además ha tenido una presencia en el mundo, pues desde luego nada ortodoxa, y eso a mí me interesa mucho. Oye, ¿y cómo te organizas para hacer tantas cosas? Bueno, pues haciendo muchas más, o sea, es decir, bueno, pues hombre, aquí lo bonito sería decir, no, la visión holística de la vida, no, pues hay una visión... como diría yo, renacentista de las cosas. Me gustaría poder decir eso, pero no es verdad. Mira, esta semana sucede, bueno, estas últimas 2 semanas sucede que mi pareja, mi mujer, está de viaje con un grupo por trabajo, y entonces estamos, mi hijo, nuestro hijo que tiene 12 años, y yo, pivotando con la abuela, pues la forma... Y entonces, claro, yo hay días que digo, mira, si yo recojo al chaval y lo llevo a casa y le doy a cenar y duerme, y al día mañana siguiente tengo que llevarle al trabajo, pero entonces estoy quitándome un montón de tiempo, pero claro, en el fondo en la balanza tú tienes que tomar decisiones. O sea, yo ahora, el hecho de haber decidido que pasar más tiempo con mi hijo, llevarle a la escuela que ahora su madre no le puede llevar, y, o sea, es decir, pues me estoy quitando de hacer deporte, me estoy quitando de dormir, estoy quitando de dedicarle tiempo a otras cosas que también me estimulan mucho, pero bueno, la vida ya es esto también, ¿no? Son tomar decisiones, ¿no? Y bueno, pues no sé, repartirlas también siguiendo un poco las pulsaciones de tu no sé, de tu corazón. Bueno, sí, suena un poco así pedante, pero... Y al final nos acaba dando la vida, ¿eh? Bueno, sí, hombre, prescindes de muchas cosas. Sí. Prescindes de muchas cosas. Yo hoy, por ejemplo, esta noche viene un amigo mío cocinero extraordinario, que si es por él, me tiene hasta las 4 de la mañana tomando mezcales, ¿no? Y yo pues estaré un ratito con él y me iré a otras tareas, ¿no? Es decir, bueno, pues prescindes, vas tomando decisiones y es que a todo no se puede llegar. Muy bien, muy bien. Oye, hablemos ahora de ti como consumidor de contenidos. Y empiezo con el hilo conductor del menú de Mugaritz de este año, es las razones del gusto. Entonces, en términos de contenidos, ¿cómo buscas? ¿Cómo decides qué ver, qué leer, qué escuchar? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Bueno, a priori esto no lo había pensado nunca como... No había pensado nunca como... No me había detenido, o sea, detenidamente no lo había pensado nunca, pero creo que la respuesta estaría en otra suerte como de ejemplo, metáfora, ¿no? Yo te digo, mira, yo igual estoy en una ciudad
que no habitualmente no voy, y tengo que buscar un sitio donde cenar. Y entonces entro en un buscador y veo cuáles son los restaurantes que de alguna manera pues, se recomiendan, ¿no? Y entonces miro las fotos. Y las fotos, o sea, a mí me dan una información que quizá a otra gente no se la dan, pero a mí, de una forma visual muy rápida, ya me describen de forma muy real, porque las fotos generalmente lo sube la gente y no tienen filtros. No es lo mismo que las fotos comerciales que un restaurante pues, puede subir, ¿no? Es decir, no, están de una forma muy cruda y ahí hay una información realmente muy veraz. Lo resuelvo muy rápido donde ir a comer. Y cuando estoy buscando información sobre un tema, normalmente siempre también lo pivoto. O sea, no me doy satisfecho con la primera respuesta, vamos a decir así. O sea, me gusta, y además lo digo sinceramente, o sea, yo madrugo mucho, me levanto muy temprano, pero muy temprano, porque es donde estoy más... estoy en silencio normalmente. ¿Qué es muy temprano? Pues 6 de la mañana o antes. Entonces, por ejemplo, tengo ahí 2 horas, hasta las 8, donde estoy solo, absolutamente solo, en todo, o sea, yo conmigo, ¿no? Y ahí es cuando realmente estoy muy despierto y donde entro en trance, sinceramente, entro en trance. Por ejemplo, trabajando sobre una idea o trabajando sobre algo. Ahora estoy muy obsesionado con tratar de hacer una descripción de dónde empieza una mentira y dónde está la frontera entre fingir y mentir, qué se puede considerar una mentira. Estoy hablando con amigos psicólogos que me dan una respuesta, estoy hablando con gente normal, me pasa un poco como a ti, voy preguntando a todo tipo de personas y trato de desmadejar un ovillo que para mí es muy complicado y luego busco información de todo tipo, o sea, una más profesional, una más filosófica y cuando tengo todo eso, en realidad lo que hago es lo mastico yo, lo mastico y lo digiero yo. Hago una digestión muy propia, o sea, es decir, saco conclusiones. Yo creo que no hay nada en la vida que dé más tranquilidad que hablar de uno mismo, de las experiencias de uno mismo, porque es muy raro que alguien te rebata cómo ha sido tu vida, lo que has vivido, tus experiencias, ¿no? Entonces ese filtro es el último filtro que aplico y es un filtro que bueno, pues que al final te permite hablar al menos con la autoridad de primera persona, en primera persona, ¿no? Y esto es interesante. Oye, en términos de contenidos, ¿nos podrías dar alguna recomendación de algo que te haya sorprendido últimamente? ¿Un libro, una película o un podcast, por ejemplo? Wow. Pues mira, esta es la típica pregunta que se me hace muy difícil responder. Tú me dijiste que no te spoileara ninguna pregunta. No, ni mucho menos. No, porque esta pregunta no tiene una respuesta ni de 5 minutos, ni de 10 minutos, ni incluso, o sea, tardaría una semana en... ¿Te da tiempo de ponerte a ver películas o series o escuchar? Sí, en las películas y las series normalmente en aviones. Ajá. O, por ejemplo, cuando hago bicicleta estática, yo en la escuela de cocina, esto así te lo digo en voz, que era una FP, o sea, tenías asignaturas de todo tipo, tenías asignaturas de lengua y tenías asignaturas de religión o ética y tenías, bueno, de todo tipo, ¿no? Bueno, pues fíjate, hay 2 cosas que son cuando menos muy significativas. En la escuela de cocina yo suspendía gimnasia, que no suspende nadie gimnasia, o sea, solo te pones un chándal y te aprobaban, ¿no? Y das una vuelta al campo y ya está, estabas aprobado. Bueno, pues yo suspendía gimnasia, pero es que suspendía cocina también. Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Es para analizarlo. Y en cambio, pues no sé, hay otras cosas que siempre me han interesado más, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, la historia me ha interesado mucho. Y ahí es donde me puedo abstraer y puedo estar absolutamente ahí concentrado, ¿no? Para responder sobre algunas cosas tengo que hacer los deberes. Perfecto. O sea, para darte referencias de libros, para darte referencias de series y tal. Y ya te digo, yo las series me subo a una bicicleta que me obligo y aprovecho a refrescar un poco el cuerpo, la mente y reforzar un poco la musculatura de la rodilla, que si no se me suele quejar. Yeah. Y ahí es donde veo series. Muy bien. Oye, bueno, ahora sí van las últimas 2 preguntas que son las que le hago a todos los invitados entrevistados de su atención, por favor. Y la primera es, ¿en dónde está tu atención? Pues te digo, yo me busco un tema, o sea, yo, bueno, ojo, reparto la atención. Me interesa mucho sentir que mi vida no se me escapa.
O sea, le presto atención a las cosas cotidianas sencillas, ¿eh? O sea, es decir, ocuparme de mi familia, disfrutar de los amigos, busco un poquito de eso. No es tanto cantidad como calidad. Yo creo que si tus amigos pues no les puedes prestar todo el tiempo que debieras, o a algunos individuos o personas de tu familia, pues dales calidad, ¿no? Que sea de verdad. Si vas a estar con tus hermanos o con tus primos, aunque sea una vez al año, pues que sea de calidad. Entonces eso me lo tomo muy en serio, pero trato de darle un espacio a eso. Pero aparte, y por supuesto la parte profesional me exige mucho, pero luego hago un poco trampa, porque ni mi vida la separo de lo profesional, ni lo profesional de mi vida, y no dejo de recrearme y de prestarle atención a cosas. Ahora mismo, insisto, estoy con el tema de la mentira. Uh-huh. ¿Dónde empieza la mentira? ¿Qué es una mentira? ¿Cuántas formas de descripción de la mentira hay? Si paso esa mentira a lo gastronómico, ¿cuándo es una mentira piadosa y no lo es? Cuando leía un libro de hace 100 y pico años donde hablaban de una receta, por ejemplo, hay muchas recetas históricas aquí en los recetarios sobre todo de España, de pues eso, 100 años pueden ser, donde se hace un rape al langostao, o sea, se hacía una suerte de trampantojo donde una cola de rape tratabas de simular que fuese una langosta, ¿no? Okay. Entonces, ¿eso es mentira o no es mentira? ¿Dónde empieza la mentira? Cuando sabes que estás comiendo rape que trata de parecerse una langosta, o esas cosas. Y ahora estoy muy enredado con eso. Qué bueno. Pero me va a durar una semana, ¿eh? Luego ya me salto vas saltando a otro tema. Saltas de tag, ¿no? Como dirían. Bueno, ¿y a quién me recomendarías entrevistar para este podcast de Su Atención, por favor? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues mira, Edurne Pasaban. Ok. Por ejemplo. Edurne Pasaban. Es una mujer extraordinaria. Seguramente el haber estado en las cumbres más altas del mundo, fíjate, seguramente el haber estado en las cumbres más altas del mundo le ha dado una visión de la atención distinta, pero la cumbre más alta que ha subido Edurne ha sido la suya personal, ¿no? Y esto es muy especial, ¿no? De la gente tan relevante, que es historia, que es una leyenda esta mujer, la primera mujer que ha subido todos los 8000, ¿no? Pues esta mujer tiene una vida pues tan especial, que la comparta como referente, pues ayudará a muchísima gente a entender qué es el éxito, dónde están las fronteras, los techos de cristal y todas estas cosas, ¿no? ¿Dónde están los techos? Absolutamente. Pues me la apunto, me parece que es una súper invitada, será una gran invitada para Su Atención, por favor. Andoni Luis Aduriz, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus respuestas, ha sido una conversación súper grata y la he disfrutado muchísimo. Igualmente, muchísimas gracias. Y para las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Por supuesto. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo: LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a... Director de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanos. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Landho Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras. Idea original y dirección, Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias por su atención.